Los tíos lo hicieron. Y ahora lo que ellos dicen, que bueno, yo creo que tiene que ser verdad, porque es increíble. Lo que ellos dicen es que su alta dirección, y especialmente su presidente, les dijo, mira, lo vamos a hacer, pero lo que ocurre es que no habéis entendido por qué lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque me acabáis de demostrar que tenemos un grave problema en HP, ¿no? Y nuestro grave problema, ¿cuál es? Pues es que, fundamentalmente, entre otras cosas, tengo una serie de silos, ¿no?, en donde aquí cada uno va a su bola, que decimos aquí en España, ¿no? Cada uno va a la suya. Y el tío de diseño, pues diseña para él y no piensa que luego habrá un problema en almacén. El de fábrica considera que es, no sé, está imbuido de toda la ciencia y que el otro empleado de HP que está en Alemania es un subnormal, ¿no? Y aquí cada uno va a la suya. Y en total, pues, el producto final, ¿no?, lo que sería esta cadena, sufre. Número dos es que vamos a solucionar esta crisis de servicio y de inventario, en el fondo, como lo va a solucionar todo el mundo. Lo vamos a solucionar por la vía fácil, por la vía obvia, que es la de poner inventarios. Y él dijo, bueno, el problema es que aquí tenemos una crisis de servicio debido a la complejidad de nuestros productos, y con 8 productos, pues sí, pues puedo poner más stocks en Alemania y tal, y salgo. Pero ¿y cuando tenga los Vectras? ¿Cuando tenga los otros productos? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir poniendo inventarios por todos lados? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo podemos arreglar un problema organizativo y un problema, si queréis, más industrial o logístico en una compañía en donde además las cosas van viento en popa, no van mal, nos van de coña? ¿Cómo se cambia esto? Pues el tío dijo, mira, se cambia poniendo presión. Y se aprende haciendo. ¿Y qué proyecto podemos hacer? Pues cuál mejor que este, donde la gente sabe que si lo hacemos mal nos vamos a perder 54 millones de dólares por semana. Así que, aviso a navegantes. Bueno, desde entonces, y ahora pues Juan lo explicará quizá mejor que yo con ejemplos reales, HP revolucionó no solo la cadena de suministro de la DeskJet, sino que luego impulsó el mismo tipo de proyectos en otras áreas de negocio. Bueno, y yo creo que mucho del éxito que ellos tienen, en donde entre otras cosas esto de los millones que habéis dicho os habéis quedado cortos, pero cortos, ¿no?, pues les han permitido llegar donde están. Y solo os quería dejar con esta cosa. Yo tengo ahora en el IES un alumno chino, y el otro día me decía que crisis, ¿no?, esto de la crisis de servicios, se ve que crisis en chino se escribe así, ¿no? Chulo, ¿no? Pero lo curioso es que el primer ideograma quiere decir en chino, ¿no?, el primer trozo quiere decir amenaza. Pero los chinos ven en el segundo ideograma quiere decir oportunidad. Y yo creo que esto es una gran enseñanza también que uno puede sacar de un caso como este, ¿no? La idea que es a través de problemas, a través de las crisis, en donde si uno tiene un buen liderazgo, no solo, digamos, buenas ideas e intuiciones, uno puede, pues, transformar una debilidad, pues, como veréis ahora, por lo que os contará Joan, pues en una gran oportunidad de mejora. Gracias.